Vamos a la derecha. Buenos días, presidente. Yo nada más le quiero preguntar, México es el país con mayor tasa de letalidad en América Latina y quería saber a qué se debe esto. Entonces, si yo dejo pasar una noticia falsa y luego otra y otra y otra y otra, pues es vivir en la confusión, en un mundo enrarecido. Esto no es bueno. Ya de por sí es fuerte lo que sucede cuando hay una pandemia como esta. Los miedos, los temores que se producen para estar alentando más miedos, más temores. Además, mintiendo. Luego vamos a la derecha. Buenos días, presidente. Yo nada más le quiero preguntar, México es el país con mayor tasa de letalidad en América Latina y quería saber a qué se debe esto. A ver, Hugo, de favor. Los casos leves no tenemos un interés particular de contabilizarlos. La vigilancia epidemiológica es mucho más que contar y que tener números. Nos queda claro que por interés de comunicación pública hay un importante deseo de tener números, como si los números por sí mismos representaran todo lo que es importante de monitorear y de documentar sobre un fenómeno como este, pero no lo es. Los números son la estadística mínima que nos permite construir conocimiento cuantitativo sobre un fenómeno complejo como es esta epidemia. Entonces, en México, los casos graves, de acuerdo con el lineamiento de vigilancia epidemiológica, los casos graves son personas con suficiente alteración como para necesitar hospitalización, se deben contar al 100% y se les deben hacer muestras de laboratorio para el diagnóstico al 100%. Pero los casos leves, desde el inicio hemos seleccionado que no ocurra en el 100%, sino solo en un porcentaje suficiente para reconocer los patrones de propagación de COVID en el territorio nacional y su cambio en el tiempo. ¿Por qué es importantísimo esto? Uno, porque es imposible e inútil intentar contar todos los casos o todos los eventos de un fenómeno masivo. En algún momento hemos usado la palabra inconmensurable, que es el término técnico para referirnos a fenómenos masivos. Esto ocurre en México y en absolutamente todo el mundo, pero nosotros lo decimos explícitamente. Ningún país del mundo cuenta todos sus casos, ninguno, aunque nos parezcan muchos, algunos países que tienen millones, más de 1 millón de casos, pero no son, lejos están de ser todos los casos. Gracias. Acerca de la primera pregunta, es muy importante, además de la explicación técnica, puntual de Hugo, decir que esta es una noticia del periódico Reforma, que está compitiendo con el Universal para ver cuál es más amarillista. Desde luego que no es cierto lo que ellos sostienen. Y hay manera de demostrarlo. Es más, lo dejamos de tarea porque son odiosas las comparaciones, más cuando se trata de pérdidas de vidas humanas. Sin embargo, son muy insensatos. Confunden las diferencias que tenemos de carácter político, ideológico, con estos asuntos que tienen que ver con la salud de nuestro pueblo y además con los sentimientos de la gente, con las emociones. Entonces están empeñados en crear alarmas, en dar ese tipo de noticias falsas, decir de que México es el primer lugar en letalidad en América Latina es una falsedad. Y nada más, lo único que recomendaría es que con datos de la Organización Mundial de la Salud se revisara cuántas defunciones
han habido en los países de América Latina y cuál es la población de cada uno de los países de América Latina. Es una fórmula relativamente sencilla. Ojalá y cambien de parecer, porque la verdad es diario, un día sí y el otro también, con esas notas, sin apego a la verdad, y todo es por su enojo, porque les molesta la transformación, quisieran mantener el mismo régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios, pero se debe de entender que estamos aquí porque así lo decidió la mayoría de los mexicanos y estamos llevando a cabo una transformación que se anunció desde la campaña. Dijimos, se acaba la corrupción, se destierra la corrupción, se acaban los privilegios y todos a portarnos bien. Miren lo que se produjo ayer, una buena noticia. Ofrezco disculpa porque me estoy alargando y saliendo del tema, pero ayuda mucho que la gente tenga información amplia. Ayer Walmart decidió pagar un adeudo a la Hacienda Pública de 8,000 millones de pesos. Lo celebro y reconozco el buen comportamiento de esta empresa, el que hayan aceptado de que tenían esa deuda y que son otros tiempos, que ya no hay condonaciones y que todos tenemos que portarnos bien. Y es de sabios cambiar de opinión, rectificar. No es de gente inteligente el regodearnos con el engaño. No es de gente inteligente el no saber rectificar. Entonces, eso es muy bueno. Todo eso se está dando, como este apoyo, como esta solidaridad. Imagínense lo que significó que mujeres que tenían que dar a luz en hospitales del Seguro Social o del INSABI ahora estén siendo atendidas, bien atendidas en hospitales privados por un convenio que no tiene fines de lucro. Esto es único, como lo de ayer, y como van a seguir dándose estas manifestaciones de solidaridad. Las empresas de Carlos Slim pagaron por adelantado los impuestos y hay otras empresas también con adeudos que se están poniendo al corriente. Por eso no se nos cae la recaudación, y al no caerse la recaudación, pues tenemos dinero para pagar la nómina, para pagarle a los médicos, para pagarle a las enfermeras, para comprar las medicinas, para comprar los ventiladores, para financiar el gasto social. Entonces, sí, es importante. No quiero estar señalando siempre al Universal y que al Reforma. Ojalá, sí, y los convoco a que le pongan esa actitud, porque si no, sí, me veo obligado. No es que les tenga yo mala fe o los vea con malos ojos. Yo no tengo enemigos ni quiero tenerlos, pero como
como presidente de México tengo la obligación de informarle al pueblo. Existe el derecho del pueblo a la información. Entonces, si yo dejo pasar una noticia falsa y luego otra y otra y otra y otra, pues es vivir en la confusión, en un mundo enrarecido. Esto no es bueno. Ya de por sí es fuerte lo que sucede cuando hay una pandemia como esta. Los miedos, los temores que se producen para estar alentando más miedos, más temores. Además, mintiendo, ojalá y haya un cambio de actitud.